ya sé, por más que quieras no vas a volver. Tal vez, cuando te gires, mires y no estés, no sé. Cuánto he perdido, sé que no gané. It's okay, yeah, it's okay. Muy buenas, mi nombre es Denom y no me acuerdo cuántos tatuajes llevo, la verdad. Empecé a tatuarme creo que a los 16 años, cuando teníamos la época más gamberra. Ahí empezamos a marcar un poco las cosas que nos empezaban a pasar. Cada cosa como que me lleva a un punto de mi vida y me recuerda ciertas cosas de mi vida y cuando de repente lo ves dices, damn, ese día. Mi primer tatuaje son 2 máscaras del teatro. Para mí el significado es como remarcar un poco que la alegría está siempre por encima de la pena. Yo me fui de casa muy prontito. O sea, a los 13, 14 años tuve ahí unas historias y estuve como en un centro así de la Comunidad de Madrid. El ritmo de vida o la vida que yo quería llevar era pues a lo mejor dañina para mi entorno y yo como que hice mi camino. Recuerdo eso, yo qué sé, falta de cosas y así. Cuando necesito demasiado cariño de una persona o algo dices, esto a lo mejor he pasado demasiado tiempo solo. Pero siempre he estado como muy arropado. Mi familia está conmigo a muerte de siempre, pero yo he sido como muy independiente. Siempre he hecho lo que he querido, tío, y eso yo creo que al final pues marca tu personalidad. El siguiente tatuaje que me hice fue un imperdible. Un imperdible, como su nombre dice, es para no perderse. Como que era un momento de decir, echa el freno, Magdaleno, párate quieto, Anacleto, y yo qué sé, pues me lo tatué. Lo siguiente que me hice fue una Santa Muerte. Uno de mis mejores amigos se suicidó y fue un choque muy grande. Como que me quería plasmar de verdad que está ahí, ¿sabes? Que siempre está presente, ¿sabes? Y hay que tenerla en cuenta un poco. En las manos me tatué Quiero ser libre en la mano izquierda. El Quiero ser libre va unido a este tatuaje que me lo hice en México y son 2 manos juntas como pidiendo y con las 2 esposas por la gente que tenemos presa y eso, pues eso, recordarnos que siempre queremos ser libres. Esto es un lince que me hice porque es mi animal favorito desde niño. Mi viejo cuando yo era pequeño, de repente me despertaba por la mañana de madrugada y cuando abría el ojo había en la mesilla siempre algo, pues un colmillo de tiburón una vez, otra vez me trajo eso, una postal de un lince. Para mí representa eso, ¿sabes? Y el otro lado es un barco pirata en el que hay un ojo aquí insertado también. Mi padre me contaba historias de piratas cuando era muy pequeño y como que se quedaba vigilándome hasta que me dormía. Y pues no sé si seguimos con el brazo. Aquí tengo un puño americano con una gramola por detrás y es como poner siempre fuerza en la música. Yo soy diestro, como poner siempre fuerza en lo que de verdad quiero, ¿sabes? Y hay un corazón atravesado con varias agujas de tatuaje porque también soy tatuador. Y un micrófono, por supuesto, pues representando la música y encabezándolo, porque es lo que más me tira. Y luego aquí en la mano tengo un CS, significa con Safo. Te llega un tatuador como el grande de Horus me hizo a mí y te regala su respeto. Es algo que te tienen que hacer porque un tatuador te lo regale. Alguien que de verdad tenga tanto respeto y cariño hacia ti que te quiera como pasar esa marca, ¿sabes? Aquí debajo del primer tatuaje que me hice tengo una cámara de vigilancia porque nuestro pueblo es el primer pueblo de toda la sierra donde lo llenaron de cámaras. Y es como traerlo un poco a mí, el pueblo también. Y pone A3, A2, para el que lo sepa, lo sabe. El búho este de la tripa, que para mí los búhos como que me dan buena suerte. Tengo algo con esos pájaros. Pues mira, me lo empecé a hacer así tumbado, así en el sofá. Me acuerdo que estaba con un colega que se llama Simo. Frísimo, hermanito, sales pronto, ya verás. Y ya me hacía los trazos sin mirar. Ya cogía y decía, buah, va desde aquí hasta aquí. Y veías a mi colega que es marroquí, que no está nada acostumbrado a lo de los tatuajes, y empezaba, primo, ¿qué estás sangrando? Primo, ¿qué estás haciendo?
Y entre la risa y todo, pues así están los trazos, ¿sabes? Que tampoco está muy recto que se diga. Aquí está mi mamá y aquí está mi papá, de jovencitos. Fue mucha tralla. Y este es un cuchillo, hay en un territorio de Rusia, cuando los niños se hacen adultos, como que su padre les regala su navaja, ¿sabes? Pues cuando yo noté que de verdad había cogido responsabilidades en la espalda, decidí regalarme el cuchillo, ¿sabes? Y ponérmelo cerca de mi padre porque al final son quien te otorgan el ser adulto. Y luego aquí, en este primer lettering de aquí, pone sonríe todos los días, que está claro el mensaje. Y luego sangre y tinta, porque bueno, mi vida al final es eso, es sangre y tinta. Al final el tatuaje es sangre y tinta, la música para mí es sangre y tinta. Pues eso, cuando estás escribiendo al final estás echando sangre, yo creo. Luego los del cuello, pues tengo un cernícalo agarrándose a una anilla de una granada y pone hasta el último segundo. No hay que olvidarse de volar en el último segundo, ¿sabes? Y luego aquí pues me he hecho un graffiti que pone fuimos pobres, por eso siempre seremos ricos. Creo que el mensaje está bastante claro. Y luego tengo un bote de veneno que, pues eso, hemos sido siempre un poquillo venenosos. Es cuando empecé a tatuar y es una cinta de música, como que se le ha salido la cinta y se divide en notas musicales al final. Aquí tengo una calavera mexicana por el cariño que le tengo a México, a sus tierras, a su gente. Y aquí debajo de la Santa Muerte, un olín. ¿Cómo apuesta todo? Pues eso, mi vida al final es un poco de apostarlo todo. Y luego aquí en esta pierna tengo un totoro, ahí para recordar un poquillo momentos. Me recuerda a una chica, a Lucía, a momentos guays que hemos vivido viendo eso. Pues las cerillas aquí en un lado, son dos cerillas cruzadas en la que una está prendiendo el fósforo y en otra tiene una corchea de música. Al final es como el de la pierna, es un olín. Una cerilla tú solo lo enciendes una vez, solo tenemos una oportunidad. Y el otro lado pues tengo una llama porque mi vida es fuego. Las personas que vivimos así un poco más a tope, ¿no? Por suerte o por desgracia somos como el fuego, ¿no? Y también consumimos un poco todo lo que hay alrededor y causamos daños. Todo el mundo se piensa que son dos lágrimas, pero realmente es como un corazón dado la vuelta en el que se ha partido y hay una parte como más abajo que la otra, ¿sabes? Y pone Don't cry, no llores, porque fue en una época que lo dejé con mi chica y lo estaba pasando muy mal y me apetecía marcarme. Mira que tengo ya en el pecho sonríe todos los días, ¿sabes? Pues me apetecía marcarme más de frente todavía el eso, tío, que no llores, que pasan mil cosas y ya está, y mañana es otro día y lucha y levanta la cabeza otra vez y vuelve a caerte y vuelve a levantarte, pero no llores, ¿sabes? Y tengo un tatu más en la espalda, tengo un cóctel molotov, representando un poco la parte que tenemos así como más revolucionaria. Si te haces un tatuaje por moda, pues a lo mejor pasan 4 años y te arrepientes. Pero yo qué sé, yo como son vivencias al final, pues si no está grabado aquí, está grabado en la cabeza, ¿sabes? No me arrepiento de ninguno. Pues muchísimas gracias por haberme dedicado un ratito, familia. Esto ha sido Denom en tintas y espero que os hayan gustado mis tatuajes.